Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Orozco Guevara y el día de hoy voy a estar socializando mi matriz epistémica en la que se sustenta la intención investigativa denominada arquitectura teórica fenomenológica construida desde las prácticas pedagógicas de los docentes de lenguaje para potenciar el pensamiento crítico en la media académica de la institución educativa San Vicente de Paúl, Sincelejo, Sucre. Este proyecto de investigación surge a partir de la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento crítico en la formación académica de los estudiantes, de manera que ellos puedan interpretar, analizar y evaluar información de manera reflexiva. Se centra en la institución educativa San Vicente de Paúl, en donde se han venido implementando una serie de estrategias para fortalecer esas habilidades necesarias en el desarrollo del pensamiento crítico a través de las prácticas pedagógicas de los docentes y las didácticas específicas. Se ha notado un avance en la disminución en los niveles 1 y 2 que evalúa el INFE. Estos se clasifican en 4, siendo el 1 y 2 los más bajos, de donde en los últimos años, de 2022 al 2025, los estudiantes no se encuentran en estos niveles. Sin embargo, se puede identificar que ellos se encuentran estancados. Un mayor número de estudiantes se encuentran en el nivel 3 de lectura crítica, lo que da cuenta de la dificultad que tienen en la comprensión de textos complejos y las limitaciones en establecer esas relaciones entre ideas y evaluar los argumentos, de manera que ellos puedan llegar a un nivel 4, un nivel avanzado, que es el nivel ideal que ellos deben desarrollar al llegar a 11 grados. Por ello surge la necesidad de un modelo teórico que potencie el pensamiento crítico mediado por las prácticas pedagógicas de los docentes de lenguaje. Ahora bien, de ahí nace o de ahí surge esta matriz epistémica en la que se sustenta la investigación, que está estructurada en 3 bloques. El primero, que tiene que ver con los antecedentes o estudios previos que se han realizado en los últimos 5 años, que tienen que ver con la potenciación del pensamiento crítico a través de las prácticas pedagógicas de los docentes de lenguaje y la pertinencia que hay entre esto y los resultados encontrados, que son semejantes a la investigación en curso. En el bloque 2 nos vamos a encontrar con las bases del contexto teórico, en el que se abordan teóricamente las categorías principales de la temática de investigación, que en este caso es la potenciación del pensamiento crítico mediado por las prácticas pedagógicas de los docentes de lenguaje en los estudiantes de media académica. Esto nos permite a nosotros teóricamente definir esas categorías que sustentan el pensamiento creativo y que en torno a la contextualización, en la construcción de un modelo teórico que permita el desarrollo de esas habilidades para la potenciación del pensamiento crítico en los estudiantes de la media académica. Y finalmente nos vamos a encontrar con los modelos filosóficos epistemológicos, que son esas corrientes filosóficas y epistemológicas que sustentan el enfoque investigativo, la forma en cómo influyen en la manera de concebir el conocimiento y la metodología que guía la investigación. De esta se sustenta desde la pentadimensionalidad y en que se sitúa el carácter epistemológico en el que se sitúa la investigación. En primera instancia tenemos las referencias bibliográficas, que son de tipo antecedente. Estos, por ejemplo, en el caso de Tascón Álvarez y Arteaga Quintero en el 2021, con su tesis doctoral, Prácticas discursivas y desarrollo del pensamiento crítico, una intervención pedagógica a través del texto argumentativo, ellos emplearon como metodología cualitativa un proceso múltiple. Ellos construyeron una serie de módulos o talleres diseñados con textos argumentativos para una población de 145 estudiantes. Esto les permitió a ellos, esto buscaba más que todo o identificaba como que la resistencia por las prácticas de lectura y escritura, y entonces aquí surge como que esa relación con el estudio, en la medida que el pensamiento crítico debe estar mediado por prácticas pedagógicas que incentiven y potencien esas habilidades de pensamiento para el análisis crítico de esas realidades del contexto. Por su parte, Bautista en el 2023, con su tesis Las prácticas pedagógicas en el área de lengua castellana en la educación básica secundaria, abordaron más un paradigma interpretativo con enfoque cualitativo.
Esto elaboraron una serie de constructos teóricos que estaban determinados por dos ejes temáticos, que era la dinamización de las prácticas pedagógicas en el área de lengua castellana y el aprendizaje de la misma. Aquí nos vamos a encontrar como que esa falta de interés y motivación que había hacia el aprendizaje de la lengua castellana. Por eso el impacto de las prácticas pedagógicas de los docentes de lenguaje son fundamentales en el desarrollo del pensamiento crítico. Mediante la implementación de esas estrategias o buscar una serie de estrategias que puedan generar la resolución de problemas, la diversidad en las prácticas de aula y la motivación hacia el aprendizaje. También tenemos la tesis de Escobar 2022, quien nos habla sobre la práctica pedagógica del pensamiento crítico desde la psicología cultural. Ellos analizaron las nociones sobre el pensamiento crítico y las prácticas pedagógicas aplicadas en el aula por docentes latinoamericanos. Ahí más que todo concretan de que el aula que la práctica de aula no se debe limitar a objetivar la reducción de habilidades a indicadores lingüísticos o argumentativos, sino más que todo que tenga un contenido problematizador. Es ahí donde se pretende afianzar una noción del pensamiento que esté vinculada más que todo a problemas sociales, ecológicos, éticos, que permitan un conocimiento, un posicionamiento frente a los dilemas y esas realidades contextuales. Y finalmente tenemos a Garay, que nos habla del desarrollo del pensamiento crítico desde la perspectiva de los docentes, en donde el desarrollo del pensamiento está centrado en los colegios públicos en el marco de las estrategias didácticas desde la perspectiva de los docentes. Aquí ellos aluden al hecho de que aún no se llega al desarrollo del pensamiento crítico en el sistema educativo, por lo que se requieren mayores esfuerzos en la evaluación de esas estrategias didácticas encaminadas a la potenciación del pensamiento crítico. Por ello, el docente debe propiciar la interacción constante en el planteamiento de situaciones que sean conflictivas y generen reflexión sobre las mismas. Esta investigación tiene unas teorías embarcadas en esas dos categorías, que son el pensamiento crítico y las prácticas pedagógicas. En cuanto al pensamiento crítico, tenemos a Ennis 2011, que nos plantea que el pensamiento crítico es esa disposición y capacidad para evaluar la información, identificar su opuesto, argumentar la lógica y tomar decisiones fundamentadas. Por eso es que hay que analizar esas prácticas pedagógicas de manera integral de los docentes de lengua castellana para ver de qué manera potencian las habilidades analíticas, reflexivas y argumentativas de los estudiantes. También tenemos a Lickman 1989, quien nos manifiesta que el pensamiento crítico es indispensable para enfrentar situaciones complejas, además de que desarrollar las prácticas educativas esas prácticas educativas deben promover el diálogo, la reflexión y la toma de decisiones. Desde la arista epistemológica, este sustento permite o proporciona la necesidad de diseñar un sustento teórico que fomente la reflexión crítica a partir de las experiencias educativas de los estudiantes, fortaleciendo esa capacidad para interpretar, analizar y cuestionar la información. En cuanto a las prácticas pedagógicas, tenemos a Casani, quien habla de la incorporación de las destrezas comunicativas y estrategias didácticas innovadoras para potenciar el aprendizaje del lenguaje y la comprensión crítica del texto. Entonces, metodológicamente, este sustento nos permite como favorecer el análisis de cómo las prácticas pedagógicas del área del lenguaje pueden adaptarse e innovarse para estimular esa reflexión crítica y el análisis profundo de los textos en los estudiantes. Por su parte, Díaz Barriga nos habla en esa relación entre currículo y didáctica, de la interacción que debe haber entre estos dos elementos, resaltando cómo esta relación puede transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje para hacerlo más significativo y pertinente. Ahora, desde este aporte, desde esta
desde esta perspectiva epistemológica, la revisión de las prácticas actuales están orientadas hacia la construcción de un modelo teórico que vincule el currículo, la didáctica y las vivencias estudiantiles para potenciar el pensamiento crítico. Y finalmente tenemos a Díaz Barriga, quien nos habla de las estrategias docentes en el aprendizaje, en donde se habla de que las estrategias didácticas con enfoque constructivista están centradas en el aprendizaje activo y participativo, significativo en el estudiante, favoreciendo que la autonomía, la capacidad crítica de los estudiantes. Y la postura de estos autores permite la integración de las prácticas pedagógicas activas adaptadas a la promoción del desarrollo crítico, del pensamiento crítico de manera más contextualizada y efectiva. También tenemos la teoría, tenemos un elemento, una teoría referencial que es el de tracking educacional. En el 2023, una investigación de GENEI que nos habla más que todo de que es una estrategia emergente para la atención de estudiantes con bajo desempeño académico. Esta experiencia acumulada ha permitido adaptar las prácticas pedagógicas a las características y necesidades de los estudiantes. Y esto ha sido un elemento potencializador para mejorar o para superar las debilidades en la institución y tenerla como un referente académico en el municipio y en el departamento. Ahora, de acuerdo el tercer bloque está determinado por los modelos filosóficos y epistemológicos en los que se sustenta la investigación, que permite más que todo determinar cómo esta postura o este elemento nos permite hacer un direccionamiento de la investigación en sí. En este sentido, vamos a tener como referente a Mane, en investigación educativa y experiencia vivida, que tiene que ver más que todo con el enfoque fenomenológico para explorar e interpretar las vivencias estudiantiles, permitiendo comprender cómo estas experiencias contribuyen a la potenciación del pensamiento crítico y sustentar la creación de un modelo teórico, es decir, cuáles son esas prácticas pedagógicas de los docentes que más impactan en los estudiantes y cómo ese papel mediador del docente permite la potenciación del pensamiento crítico. También tenemos a Muriel, Ortega y Murillo en el 2019 que nos hablan sobre la fenomenología como esa vía para comprender a profundidad esos fenómenos que son complejos a partir de las experiencias subjetivas de los participantes, en este caso los docentes, los estudiantes y los directivos como tal. Esta parte metodológica, esta parte fenomenológica permite desde lo ontológico la interpretación de esas vivencias estudiantiles desde su propia realidad. Tenemos a Pinto 2018 que nos plantea la metodología de la investigación social, que en cuanto a los paradigmas cuantitativo, sociocrítico, cualitativo y complementario, en donde se pretende comprender las experiencias subjetivas de los estudiantes y docentes dentro de un contexto educativo, permitiendo que interpretar desde un análisis a profundidad cómo las vivencias académicas y las prácticas pedagógicas inciden en la formación de competencias críticas en los estudiantes. Y tenemos que esta interpretación de los comportamientos en los procesos educativos, tanto de los docentes a través de sus prácticas como de los estudiantes y su potenciación de actividades, de habilidades para asumir posturas que están fundamentadas sobre su realidad. Y Gadamer nos plantea en Verdad y Método el desarrollo de la hermenéutica como ese método de comprensión e interpretación del sentido. Este sustenta el enfoque hermenéutico de las narrativas estudiantiles. En conclusión, se puede decir que esta articulación de los tres elementos, lo que tiene que ver con los antecedentes, la base teórica y la parte filosófica y epistemológica, permite una coherencia y solidez al proceso investigativo, evidenciando como la profundidad a la luz de las teorías referentes y fundamentos filosóficos que le dan un direccionamiento riguroso y estratégico a esta tesis. En este sentido, se fundamenta desde también la pentadimensionalidad. Así, desde esa perspectiva axiológica se pretende potenciar el pensamiento crítico de los estudiantes de la media académica y
para poder discernir y actuar con propiedad en medio de la complejidad. En la parte ontológica, el investigador debe propender por establecer conexiones con la realidad circundante, el entorno en el que se mueve el hecho investigativo y donde se concibe la idea de interacciones sociales, en este caso entre docentes y estudiantes. Y desde lo filosófico y epistemológico contempla los sustentos que deben estar presentes en todo acto investigativo como una forma en que se puedan acrecentar